Margaret Elaine Turner y Richard Alan Turner habían estado casados durante casi 23 años. Para la mayoría de las personas que los conocían, parecía un matrimonio estable y corriente, silencioso, predecible, y en gran medida libre de escándalos. Vivían en una modesta casa suburbana, pagaban sus cuentas a tiempo, asistían a reuniones familiares cuando se esperaba de ellos y avanzaban por la vida con la suposición tácita de que estaban haciendo las cosas de la manera correcta. Se conocieron a finales de la década de 1990, ambos ya marcados por decepciones anteriores. Margaret era reflexiva, reservada y profundamente comprometida con la estabilidad. Richard, por su parte, se mostraba seguro, práctico y orgulloso de su capacidad para proveer. Desde el principio, su vínculo se construyó menos sobre la pasión que sobre la tranquilidad de sentirse acompañados. Les gustaban las mismas rutinas, valoraban la constancia y creían que el matrimonio era algo que debía soportarse y protegerse, no cuestionarse. En los primeros años no había grietas evidentes. Sus amigos los describían como educados, confiables, incluso aburridos en el mejor sentido posible. Richard trabajaba muchas horas y se enorgullecía de ser visto como un esposo responsable. Margaret se encargaba del hogar, apoyaba sus ambiciones y rara vez se quejaba. Las discusiones cuando ocurrían eran silenciosas y se enterraban con rapidez. A ninguno de los dos le gustaba el conflicto y ambos creían que el silencio era preferible a la confrontación. Pero debajo de esa calma, existía una ausencia compartida, que con el tiempo se volvía cada vez más pesada. Querían un hijo. Al principio era una esperanza dicha a la ligera, luego un plan y después una expectativa. Cuando el embarazo no llegó con facilidad, se dijeron a sí mismos que aún había tiempo. Cuando vinieron los abortos espontáneos, evitaron hablar del tema por completo. Margaret cargó ese dolor hacia adentro en privado, mientras que Richard trató cada pérdida como un desvío desafortunado, más que como una herida. Con el paso de los años, el tema de los hijos se volvió más delicado. El cuerpo de Margaret cambió con la edad y con ello su sensación de certeza. Richard, mientras tanto, se fue obsesionando cada vez más con la idea de un legado. Quería una prueba de que su matrimonio había producido algo duradero, algo visible. Para él, la paternidad se enredó con su sentido de masculinidad y de éxito. No hablaba de ello abiertamente, pero teñía sus expectativas y sus decepciones. Cuando llegaron a los 40, la pareja se había acomodado en vidas paralelas. Compartían una casa, pero rara vez compartían vulnerabilidad. Margaret percibía que Richard estaba insatisfecho, aunque él nunca lo decía de forma directa. Su afecto se volvió condicionado, expresado más por obligación que por calidez. Los cumplidos desaparecieron. El contacto físico se volvió infrecuente. Margaret, con miedo de alejarlo aún más, respondió esforzándose más, manteniendo la casa impecable, anticipando sus necesidades, minimizando las suyas. A pesar de todo, ella seguía creyendo en el matrimonio. Creía que la longevidad en sí significaba algo que los años invertidos no podían simplemente disolverse. Se decía que el amor no siempre se veía romántico, que la resistencia era su propia forma de devoción. Richard, por su parte, veía su largo matrimonio como evidencia de que había cumplido con su deber. Rara vez se preguntaba si Margaret se sentía plena. En su mente, estabilidad equivalía a éxito. Cuando Margaret se acercó a finales de sus 40, la posibilidad de ser madre parecía prácticamente perdida. Los médicos habían sido cautelosos, incluso desalentadores. Los amigos sugerían con suavidad que lo aceptara. Margaret intentó hacer las paces con esa realidad, aunque en privado lloraba al hijo que nunca sostendría en brazos. La decepción de Richard, sin embargo, se endureció hasta convertirse en algo más agudo. No la expresaba como ira, pero se notaba en su impaciencia, en la manera en que le hablaba, en la distancia sutil que iba creando entre ambos. Entonces, de forma inesperada, todo cambió. El embarazo llegó tarde, frágil y no planeado. A los 49, Margaret supo que estaba gestando un hijo. Lo que debería haber sido un momento de asombro compartido, en cambio reveló una división silenciosa. Margaret sintió miedo y esperanza en la misma medida. Entendía los riesgos, el desgaste que implicaría para su cuerpo, la incertidumbre que venía,
pero también sintió un sentido de propósito que llevaba mucho tiempo negándose. Richard reaccionó distinto. Hacia el exterior parecía orgulloso, incluso emocionado. Les decía a sus compañeros de trabajo que por fin iba a ser padre. Sin embargo, en privado se volvió rígido y exigente. En su mente el embarazo no era solo un milagro, era una expectativa finalmente cumplida. No preguntó qué le costaría a Margaret en lo físico o en lo emocional. Vio al hijo como la restauración de algo que creía que le había faltado en su vida. A medida que el cuerpo de Margaret empezó a cambiar, también cambió el equilibrio dentro de su matrimonio. Los roles que habían aceptado en silencio durante años comenzaron a tensarse. Los resentimientos no dichos, cuidadosamente enterrados bajo la rutina y el silencio, despertaron. Lo que antes había sido un matrimonio sostenido por la resistencia, ahora se encontraba sobre un terreno incierto, frágil, de maneras que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Ni Margaret ni Richard lo entendían entonces, pero la base en la que se habían apoyado durante más de 2 décadas ya estaba agrietándose, y el peso de lo que venía pondría esa base a prueba más allá de sus límites. Al principio el embarazo no se sentía real. Margaret Elaine Turner se sentó sola en el baño silencioso mirando la prueba en su mano temblorosa, con el corazón latiéndole con una mezcla de incredulidad y temor. A los 49 llevaba años entrenándose para no tener esperanza. Había aceptado advertencias médicas con dolencias discretas y la lenta comprensión de que la maternidad quizá nunca llegaría. Y ahora de pronto, su cuerpo había reescrito esa historia sin pedir permiso. Cuando se lo contó a Richard Alan Turner, su reacción fue contenida pero intensa. Se quedó quieto asimilando las palabras, y luego asintió como si algo largamente atrasado por fin hubiera llegado. Así que, por fin ocurrió, dijo con la voz firme. No le preguntó cómo se sentía. No le preguntó si tenía miedo. En su mente, el momento tenía un único significado: éxito al fin. Margaret programó su primera cita con la doctora Susan Reynolds, una obstetra veterana conocida por su prudencia y su honestidad. La sala de examen era luminosa y clínica, pero la conversación que siguió fue pesada. La doctora Reynolds habló con cuidado, eligiendo cada palabra con precisión. Este es un embarazo de alto riesgo, dijo. A su edad, hay preocupaciones serias, tensión cardiovascular, complicaciones quirúrgicas, daños a largo plazo. Necesita entender que su cuerpo no se recuperará como lo habría hecho hace 20 años. Margaret escuchó en silencio. Esperaba advertencias, pero oírlas en voz alta las hacía sentirse más definitivas. La doctora continuó explicando posibles desenlaces, cambios permanentes, y la posibilidad muy real de que este embarazo dejara consecuencias duraderas. Cuando Richard se unió a la conversación, su enfoque se desplazó de inmediato hacia el bebé. «Pero el bebé puede estar sano, ¿verdad?», preguntó él. La doctora Reynolds asintió con cautela. «Es posible», dijo. «Pero esto no se trata solo del bebé. Se trata de la salud de su esposa». Margaret notó cómo el alivio de Richard parecía superar con creces su preocupación. De camino a casa, él habló de nombres de la habitación del bebé, de que por fin sería padre. Margaret miraba por la ventana con la mano apoyada de forma protectora sobre el vientre, ya consciente de que el costo de esa decisión recaería en gran medida sobre ella. La decisión no llegó rápidamente. Durante noches enteras, Margaret permaneció despierta sopesando el miedo frente al anhelo. Pensó en los años que había pasado culpando a su cuerpo por decepciones que no podía controlar. Pensó en el hijo que había perdido antes, en el dolor que nunca se permitió expresar por completo. Este embarazo se sentía como una segunda oportunidad, pero también como la última. Una noche le preguntó a Richard en voz baja, «¿Y si esto me cambia? ¿Y si después no soy la misma?». Él respondió sin dudar, «Estarás bien. Las mujeres tienen bebés todos los días». La desestimación dolió más de lo que ella esperaba. La hizo sentirse reemplazable, como si su papel terminara en el momento del parto. Aún así, Margaret decidió continuar no solo porque sintiera presión, sino porque deseaba profundamente a ese hijo. Quería creer que su cuerpo era capaz de algo más que de perder.
Quería dar sentido a los años de espera, a la resistencia silenciosa que había definido su matrimonio. A medida que el embarazo avanzaba, el desgaste físico se volvió imposible de ignorar. El cansancio la aplastaba de forma constante. Movimientos simples la dejaban sin aliento. El dolor la acompañaba durante el día y persistía por la noche. La doctora Reynolds la vigilaba de cerca, documentando complicaciones y ajustando expectativas. Cada visita traía nuevas advertencias, nuevas limitaciones. Richard, mientras tanto, se mostraba cada vez más impaciente con la realidad del embarazo. No le gustaban las restricciones impuestas a la actividad de Margaret. Se quejaba de las facturas médicas, de las citas constantes, de cómo su rutina se había visto alterada. Cuando Margaret expresaba incomodidad o miedo, él respondía con irritación en lugar de tranquilidad. «Esta también fue tu decisión», le recordó ella una vez. Él no respondió. Margaret percibió en él un cambio que la inquietó. Su orgullo por la paternidad inminente seguía ahí, pero estaba acompañado de un resentimiento no dicho. Quería el resultado sin reconocer el sacrificio. Hablaba del bebé como de algo que se le debía, algo que restauraría lo que él creía que al matrimonio le faltaba. A medida que su cuerpo seguía cambiando, Margaret empezó a sentirse invisible en su propio hogar. El embarazo definía su valor, y nada más parecía importar. Comenzó a comprender con un temor silencioso que el hijo que llevaba con tanto cuidado podía profundizar la distancia entre ella y el hombre con el que se había casado. La decisión de continuar el embarazo a los 49 años se tomó con esperanza, valentía y un miedo tácito a que el tiempo se agotara. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, Margaret se dio cuenta de que esa elección también había dejado al descubierto las verdades frágiles de su matrimonio, verdades que ya no podían ignorarse, y consecuencias que la seguirían mucho después del nacimiento del bebé. En las últimas semanas del embarazo, el cuerpo de Margaret Elaine Turner ya no estaba simplemente gestando vida, la estaba soportando. Cada paso se sentía pesado, cada respiración deliberada. El sueño llegaba en fragmentos, interrumpido por el dolor y la ansiedad. La doctora Susan Reynolds aumentó la frecuencia de las citas, observando de cerca cualquier señal de fallo, el momento en que la resistencia dejara de ser suficiente. Cuando comenzó el trabajo de parto, no siguió el plan cuidadoso que habían discutido. Lo que empezó como contracciones manejables se volvió rápidamente errático y severo. Margaret fue trasladada de urgencia al hospital en las primeras horas de la mañana. El rostro pálido, las manos aferradas a los costados de la camilla, mientras las enfermeras se movían con precisión urgente. Richard Allen Turner la siguió tenso y silencioso, ya frustrado por la sensación de perder el control. Pasaron horas con poco progreso. El cuerpo de Margaret resistía de maneras que nadie había esperado. La tensión sobre su corazón se intensificó, su presión arterial subiendo peligrosamente. La doctora Reynolds tomó la decisión que ningún paciente quiere oír, pero que muchos deben aceptar. «Necesitamos realizar una cesárea de emergencia», dijo. «No podemos esperar más». Margaret asintió débilmente, demasiado agotada para discutir, demasiado asustada para preguntar qué significaba eso para su futuro. Richard aceptó de inmediato. Su preocupación estaba centrada en el resultado, no en el costo. El quirófano estaba frío y luminoso, lleno de voces cortantes y del olor estéril del antiséptico. A medida que la anestesia hacía efecto, el miedo de Margaret se agudizó en lugar de disminuir. Pensó en el hijo que había llevado durante 9 meses difíciles y en el cuerpo que ya casi no reconocía. Murmuró una oración en voz baja, pidiendo solo sobrevivir. La cirugía fue larga y complicada. El tejido cicatricial de abortos anteriores y la fragilidad asociada a la edad convirtieron lo que debería haber sido rutinario en algo mucho más peligroso. La pérdida de sangre se volvió una preocupación. La doctora Reynolds y su equipo trabajaron con cuidado y deliberación, conscientes de que cada decisión tenía consecuencias duraderas. Cuando el bebé finalmente lloró, un sonido agudo y penetrante cortó la tensión. Una niña sana. Emily Turner. La sala exhaló. Richard sonrió por primera vez ese día, el alivio inundándole el rostro.
Para él ese momento marcaba el éxito. Margaret apenas escuchó el llanto. Su conciencia iba y venía mientras los cirujanos continuaban su trabajo. La niña había llegado, pero el daño ya estaba hecho. Desgarros musculares, traumatismos internos y complicaciones quirúrgicas dejaron su cuerpo alterado de formas que no podían revertirse. La recuperación fue lenta y castigadora. Margaret despertó en la sala de recuperación con un dolor profundo y absorbente que la medicación apenas lograba amortiguar. Moverse era una agonía. Tareas simples: incorporarse, respirar hondo. Sostener a su hija requerían un esfuerzo que casi no tenía. La doctora Reynolds le habló con suavidad explicándole lo que la cirugía había requerido y lo que había cambiado. «Habrá efectos permanentes», le dijo. «Necesitas tiempo y necesitas apoyo». Richard escuchó con la mandíbula tensa. Preguntó por plazos por cuándo las cosas volverían a la normalidad. La doctora Reynolds no suavizó su respuesta. Esta es su nueva normalidad. Las palabras cayeron con peso, llenando el espacio de una sensación definitiva. En casa, la realidad de esa nueva normalidad se impuso rápidamente. El cuerpo de Margaret llevaba cicatrices que iban más allá de lo visible. El dolor persistía. La sensibilidad había cambiado. El cansancio se volvió constante. Luchaba con la depresión posparto, sus emociones oscilando entre la gratitud por su hija y el duelo por la mujer que había sido. La paciencia de Richard se fue agotando. Ayudaba cuando era necesario, pero su presencia se sentía obligatoria, no compasiva. Evitaba la cercanía física, retrocediendo ante el equipo médico las cicatrices, los recordatorios de lo que el embarazo había causado. Cuando Margaret intentaba hablar de sus miedos, él los apartaba. «Te estás enfocando demasiado en lo negativo», le decía. «El bebé está sano. Eso es lo que importa». Margaret empezó a sentirse como un recipiente que ya había cumplido su función. Su valor dentro del matrimonio parecía haberse desplazado por completo a lo que había producido, no a quién era. Notó que la mirada de Richard se desviaba hacia otros lados, atraída por una imagen de feminidad que ya no la incluía. La intimidad, antes escasa pero amable, desapareció por completo. Cuando Margaret preguntó al respecto, Richard se puso a la defensiva. Se quejaba de cansancio, de estrés, de necesitar tiempo. La distancia entre ellos se expandió en silencio, llena de resentimiento no dicho. Margaret intentó recuperarse a sí misma. Asistió a citas de seguimiento, sesiones de fisioterapia, consultas de apoyo psicológico. Cada paso adelante traía consigo el recordatorio de que algunos cambios eran permanentes. Su cuerpo nunca volvería a ser lo que había sido. Lloró esa pérdida en privado, temiendo que expresarla en voz alta solo profundizara el desinterés de Richard. El nacimiento de Emily había sido un milagro, pero también había trazado una línea clara entre el antes y el después. Margaret estaba de un lado de esa línea alterada y vulnerable. Richard estaba del otro, sosteniendo al hijo que había deseado sin querer aceptar la realidad del sacrificio que lo había hecho posible. Ninguno de los dos comprendía aún cuán profundamente esa división moldearía lo que vendría después. Pero el daño físico, emocional y relacional ya estaba hecho, y no había vuelta atrás. La casa se volvió más silenciosa después de que Emily Turner regresó del hospital. No el silencio pacífico que se instala por la noche, sino una quietud tensa que hacía que cada sonido pesara más de lo debido. El tic-tac del reloj de la cocina, el zumbido del refrigerador, el llanto ocasional del bebé, todo parecía resonar en habitaciones que ya no se sentían compartidas. Margaret Elaine Turner notó el cambio casi de inmediato. Richard Alan Turner se movía por la casa con propósito pero sin calidez. Hacía lo necesario, compraba víveres, pagaba las cuentas, sostenía al bebé cuando se lo pedían, pero había una distancia emocional en todo lo que hacía. Su contacto era breve, su voz cortante. Las conversaciones se volvieron funcionales, reducidas a horarios y necesidades. ¿Cuánto falta para tu próxima cita? ¿Compraste la fórmula? ¿Hay que darle de comer otra vez? No había preguntas sobre cómo se sentía Margaret. Ninguna curiosidad por el dolor que aún atrapaba su cuerpo, o por el agotamiento que nublaba sus pensamientos. Cuando ella intentaba explicarse Richard,
Escuchaba con impaciencia visible como si sus palabras fueran inconvenientes y no confesiones. Margaret pasaba la mayoría de los días sola con Emily, su cuerpo aún sanando sus emociones a flor de piel. Amaba a su hija con intensidad, pero la maternidad no borraba el duelo que llevaba dentro. Algunas noches, cuando el bebé por fin dormía, Margaret se sentaba en la sala a oscuras y miraba las paredes recordando las risas que alguna vez llenaron ese espacio. Se preguntaba en qué momento exacto la casa había dejado de sentirse como un hogar. Richard empezó a llegar cada vez más tarde. Decía que el trabajo era exigente, que los plazos se acumulaban. Margaret no discutía. Estaba demasiado cansada para cuestionar explicaciones que intuía incompletas. Cuando él volvía, evitaba el dormitorio eligiendo el sofá o la habitación de invitados. La separación física reflejaba la emocional volviéndose más marcada con cada semana que pasaba. Cuando Margaret por fin le preguntó al respecto, su voz tembló a pesar de su esfuerzo por mantenerse calmada. ¿Hice algo mal?, preguntó una noche de pie en la puerta mientras él miraba el teléfono. Richard levantó la vista con un destello de molestia en el rostro. Esto no se trata de que hayas hecho algo mal, dijo. Las cosas simplemente son diferentes ahora. Diferentes. La palabra quedó suspendida en el aire vaga e implacable. Margaret entendió lo que quería decir sin que él lo dijera. Su cuerpo era diferente, su energía era diferente. La versión de ella que él alguna vez toleró ya no existía. Ella se esforzó más. Se vestía con mayor cuidado incluso cuando le dolía. Se obligaba a atravesar el dolor para cocinar platos que sabía que a él le gustaban. Mantenía la casa impecable esperando que el esfuerzo pudiera sustituir lo que temía haber perdido. Richard no lo notó o fingió no hacerlo. Sus comentarios se volvieron más cortantes, lanzados con ligereza casi sin pensar. Antes te cuidabas más. Siempre estás cansada. Otras mujeres se recuperan más rápido. Cada observación caía en silencio pero con profundidad, erosionando la poca confianza que a Margaret le quedaba. Hubo momentos en que ella creyó ver culpa en él, destellos de conciencia de que estaba siendo cruel. Pero esos momentos pasaban rápido, reemplazados por la defensiva. Richard presentaba su insatisfacción como honestidad, su frialdad, como una frustración que creía tener derecho a sentir. La intimidad se convirtió en un tema prohibido. Cuando Margaret lo mencionaba, Richard reaccionaba con irritación. «Me estás poniendo demasiada presión», espetó. «Solo necesito tiempo». Pero el tiempo no hizo nada salvo ampliar la brecha entre ellos. La casa que antes había sido un símbolo de esfuerzo compartido y rutina, se convirtió en un territorio dividido. Margaret permanecía casi siempre en la habitación del bebé y en la cocina. Richard ocupaba la sala de estar y su teléfono con la atención puesta en otra parte. Incluso cuando se sentaban en la misma habitación, el silencio entre ellos se sentía deliberado, contenido. Margaret comenzó a sentirse invisible, no solo no vista, sino no reconocida, como si su presencia ya no importara más allá de su función como cuidadora. Se cuestionaba constantemente. ¿Había esperado demasiado? ¿Era esto simplemente lo que les ocurría a las mujeres después del parto, después de la edad, después del sacrificio? Por las noches, repasaba conversaciones de años atrás, buscando señales que hubiera pasado por alto. Recordaba la insistencia de Richard en tener un hijo, la forma en que su deseo había pesado más que el de ella. Se preguntaba si al darle lo que él más quería, había perdido todo lo demás. La frialdad dentro de la casa no era explosiva ni dramática. Era silenciosa, constante e implacable. Se filtraba en cada rincón de sus vidas, erosionando la conexión pieza por pieza. Lo que alguna vez fue un matrimonio sostenido por la resistencia, ahora se sentía como una convivencia despojada de afecto. Margaret aún no temía a Richard, pero temía lo que significaba su silencio, en qué se estaba convirtiendo su resentimiento. La distancia entre ellos ya no era solo emocional, era peligrosa en su peso silencioso y creciente. Y dentro de esas paredes donde alguna vez vivió el amor, algo mucho más oscuro empezaba a tomar forma. Richard Alan Turner no se veía a sí mismo como un hombre enojado. En su propia mente era paciente, contenido, incluso razonable.
Se decía que lo que sentía era decepción, no rabia, frustración, no crueldad. Sin embargo, debajo de esa imagen cuidadosamente sostenida, algo más oscuro crecía de manera constante, alimentado por un resentimiento que se negaba a reconocer. Empezó a sentirse atrapado en una vida que ya no reflejaba la versión de sí mismo que creía merecer. El hijo que tanto había deseado por fin estaba allí, pero la satisfacción que esperaba nunca llegó. En su lugar, la casa se sentía más pesada. Margaret le resultaba extraña, y en vez de enfrentar su propio vacío, Richard dirigió su enojo hacia afuera. Observaba a Margaret moverse por la casa despacio con cuidado, como si su cuerpo ya no confiara en sí mismo. Para él su dolor se convirtió en un recordatorio constante de lo que había perdido. No veía sacrificio, veía inconveniencia. Veía un matrimonio que en su mente no había logrado entregarle la vida que había imaginado. Richard empezó a reescribir el pasado. En sus pensamientos privados se decía que Margaret había cambiado no solo físicamente, sino de manera fundamental. Se convenció de que ella le había quitado algo deseo, emoción, una sensación de normalidad. Ignoró la realidad de que su cuerpo había sido llevado más allá de sus límites para darle el hijo que él había exigido durante años. En lugar de empatía, Richard eligió la culpa. Dejó de tocarla por completo. Cuando Margaret intentaba sentarse a su lado, él se apartaba. Cuando ella hablaba de su dolor, él respondía con silencio o irritación. «Siempre estás hablando de lo que está mal», dijo una vez. «¿No te cansas nunca?». Las palabras hirieron más de lo que él parecía darse cuenta. En el trabajo, Richard se presentaba como el mismo hombre confiable de siempre. Sus compañeros lo felicitaban por convertirse en padre. Él sonreía, aceptaba los elogios, y se quejaba en privado de las noches sin dormir. Nadie veía la amargura bajo su cortesía superficial. Nadie escuchaba la manera en que hablaba de Margaret cuando ella no estaba, cómo se retrataba a sí mismo como una víctima de las circunstancias. En casa su paciencia se agotaba. Cosas pequeñas provocaban reacciones desproporcionadas. El llanto del bebé lo irritaba. Un objeto fuera de lugar desataba comentarios cortantes. Margaret aprendió a hablar con cuidado, eligiendo cada palabra como si caminara por un campo minado. Percibía que el ánimo de Richard podía cambiar sin aviso y se ajustaba para evitar provocarlo. Richard empezó a beber más por las noches. No lo suficiente como para llamar la atención, pero sí para embotar los bordes de su insatisfacción. El alcohol aflojaba su autocontrol, permitiendo que los resentimientos salieran con mayor facilidad. Sus comentarios se volvieron más directos, más crueles. «Ya ni siquiera te pareces a ti misma», dijo una noche sin alzar la voz, pero sin intentar suavizar el golpe. Margaret se quedó paralizada con las palabras asentándose pesadamente en su pecho. No dijo nada, temiendo que responder solo empeorara las cosas. Richard interpretó su silencio como confirmación. Para él significaba que ella sabía que tenía razón. En su mente la intimidad le había sido arrebatada sin su consentimiento. Enmarcó los cambios físicos de Margaret como una traición, algo que ella debería haber evitado, algo por lo que le debía una disculpa. El hecho de que su cuerpo hubiera soportado un trauma no significaba nada para él frente a su propia sensación de pérdida. Empezó a verla menos como una compañera y más como un símbolo de fracaso. Cada cicatriz, cada señal de agotamiento, le recordaba expectativas incumplidas. La comparaba en silencio con mujeres que veía en la televisión, en anuncios, en espacios públicos, mujeres intactas por la edad o el sacrificio. Esa comparación alimentaba su enojo, reforzando un estándar irreal que Margaret nunca podría alcanzar. Margaret sintió el cambio antes de poder ponerle nombre. La presencia de Richard ahora cargaba tensión, una rigidez que llenaba las habitaciones cuando él entraba. Su silencio ya no era neutro, se sentía cargado. Cuando la miraba había juicio en sus ojos y algo más debajo que la inquietaba. Ella sugirió ir a terapia una vez, eligiendo el momento con cuidado. Richard se rió, un sonido breve y despectivo. «Para que te quejes de mí con un extraño», dijo. «Eso no va a pasar». La conversación terminó ahí. La ira dentro de Richard ya no era pasiva.
Era activa, se organizaba, buscaba justificación. Comenzó a creer que había sido perjudicado, que sus reacciones eran respuestas razonables a la decepción. Se decía a sí mismo que Margaret había cambiado las reglas de su matrimonio, y que él simplemente estaba reaccionando en lo que ella se había convertido. Lo que se negaba a reconocer era su propio papel. No veía cómo sus exigencias habían moldeado las decisiones de ella, cómo sus expectativas la habían empujado más allá de lo seguro. No veía cómo su distanciamiento la había aislado, dejándola emocionalmente expuesta. Reconocerlo habría requerido asumir responsabilidad, y la responsabilidad amenazaba la narrativa que había construido para protegerse. Margaret intentó mantener el matrimonio unido con una resistencia silenciosa, la misma estrategia en la que había confiado durante años. Pero la resistencia ya no suavizaba el resentimiento de Richard, lo intensificaba. Su sumisión lo hacía sentirse poderoso, y el poder sin control solo profundizaba su sentido de derecho. Para cuando Margaret empezó a sentir miedo, no de las palabras, sino de lo que podía venir después, la ira de Richard ya había echado raíces. Ya no era solo insatisfacción o frustración, era algo más pesado, algo que estaba esperando. La casa se mantenía tranquila en apariencia. No había objetos rotos ni gritos que los vecinos pudieran oír. Pero dentro de esas paredes, la ira de Richard seguía creciendo capa por capa, alimentada por el derecho que creía tener la negación y la negativa a ver a Margaret como algo distinto a la fuente de su infelicidad. Y esa ira, sin ser cuestionada ni nombrada, avanzaba de manera constante hacia un punto de quiebre que ninguno de los dos podía imaginar aún detener. La noche en que ocurrió no comenzó con gritos ni violencia. Comenzó como muchas otras en los últimos meses, silenciosa, tensa y cargada de cosas no dichas. La casa estaba en penumbra, iluminada solo por una lámpara en la sala y el tenue resplandor de la luz nocturna del pasillo frente al cuarto de Emily. La bebé por fin se había dormido, respirando de forma regular, ajena a la tormenta que se gestaba a solo unas habitaciones de distancia. Margaret Elaine Turner estaba de pie en el fregadero de la cocina, enjuagando un biberón con movimientos lentos y cuidadosos. Su cuerpo aún le dolía, pero se movía a través del dolor por costumbre. Había aprendido a minimizarse, a ser lo más discreta posible. Detrás de ella, Richard Alan Turner estaba sentado a la mesa del comedor, desplazándose por su teléfono con un vaso de whisky a medio vaciar al alcance de la mano. El silencio se sentía frágil. Margaret lo rompió con suavidad. «Tenemos que hablar», dijo con la voz baja y cautelosa. Richard no levantó la vista. «¿De qué?», preguntó con sequedad. «De nosotros», respondió ella. «Esto no puede seguir así». Eso fue suficiente para hacerlo estallar. Richard soltó una risa corta y sin humor, y finalmente la miró. «¿Quieres hablar ahora?», dijo. «Después de todo». Su tono arrastraba el resentimiento que había estado acumulando durante meses. Margaret se volvió para enfrentarlo, ya percibiendo el cambio en su ánimo. «Lo estoy intentando», dijo. «Todavía me estoy recuperando. Yo no elegí que las cosas terminaran así». Richard se puso de pie de golpe la silla, raspando ruidosamente el suelo. «No elegiste», espetó. «Elegiste todo esto. Quisiste el embarazo. Quisiste al bebé». Margaret sintió que el pecho se le cerraba. «Tú también la quisiste», dijo señalando hacia la habitación del bebé. «Tú presionaste para que esto pasara. Casi me muero». Richard desechó sus palabras como si fueran excusas. «No exageres», dijo. «Las mujeres dan a luz todos los días». La desestimación la hirió profundamente. La voz de Margaret tembló a pesar de su esfuerzo por mantenerse calmada. «Ya no soy la misma», dijo. «Lo sé, pero sigo siendo tu esposa. Necesito que me veas». Algo en ese ruego pareció enfurecerlo aún más. «Verte», dijo Richard acercándose. «Lo único que veo es lo que se perdió. Todo lo que teníamos, todo lo que yo quería se ha ido». Margaret retrocedió por instinto con el corazón desbocado. «Por favor», dijo en voz baja. «Baja la voz. Vas a despertar al bebé». Richard se burló. «Siempre te escondes detrás de ella», dijo, como si ella arreglara todo.
Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas. «Es nuestra hija», dijo. «Nos necesita a los dos». Fue entonces cuando Richard perdió el control. La discusión escaló con rapidez, las palabras atropellándose unas a otras, alimentadas por meses de ira no expresada. Richard acusó a Margaret de arruinar el matrimonio, de haber cambiado, hasta ser irreconocible, de haberlo atrapado en una vida que no quería. Margaret intentó defenderse, recordándole los años que había dado, los sacrificios que había hecho, el dolor con el que aún vivía cada día. «Te di todo», dijo con la voz quebrada. «Mi cuerpo, mi salud, todo». El rostro de Richard se endureció. «Y mírate ahora», dijo con frialdad. La crueldad de esas palabras pareció romper algo dentro de ella. «Hice esto por ti», dijo Margaret con lágrimas corriéndole por el rostro. «Por nosotros». Richard dio un paso más, su ira ya sin contención. Margaret levantó las manos por instinto, no para atacar, sino para protegerse. «Richard, basta», suplicó. «Este no eres tú». Pero ahora sí lo era. El enfrentamiento se volvió físico en cuestión de segundos. Los detalles se reconstruirían más tarde a partir de pruebas y testimonios. Pero en ese momento fue caos, miedo, rabia y desesperación chocando al mismo tiempo. Margaret intentó zafarse, su cuerpo débil, desprevenido ante la fuerza de su ira. «Por favor», gritó. «Emily me necesita a su madre». Fueron las últimas palabras dirigidas a alcanzarlo. Richard no se detuvo. Cualquier contención que le quedara desapareció, reemplazada por una oleada de furia que más tarde diría no haber podido controlar. La violencia fue repentina y abrumadora. Cuando terminó, Margaret yacía inmóvil en el suelo, su cuerpo roto de una forma que ninguna cantidad de resistencia podía sobrevivir. La casa volvió a quedar en silencio. Richard se quedó allí respirando con dificultad, mirando lo que había hecho. La realidad se filtró lentamente, reemplazando la rabia por el shock. Se arrodilló junto a ella, llamó su nombre, la sacudió como si pudiera despertar y deshacer los últimos minutos. No lo hizo. Desde el pasillo, Emily empezó a llorar. El sonido atravesó la quietud, agudo y urgente. Richard se estremeció como si hubiera sido golpeado. Miró hacia la habitación del bebé, y luego de nuevo al cuerpo inmóvil de Margaret. El peso del momento cayó sobre él con fuerza ineludible. Se limpió las manos en el pantalón, caminó de un lado a otro por la habitación con los pensamientos desbocados. Se dijo a sí mismo que había sido un accidente, que no había querido que llegara tan lejos, que ella lo había provocado. Cada excusa se formó con rapidez, de manera instintiva, mientras su mente buscaba una salida. Después de varios minutos, Richard tomó su teléfono y marcó el 911. Cuando el operador respondió, su voz temblaba no por el dolor, sino por el pánico. «Mi esposa no está respirando», dijo. «Tuvimos una pelea. No sé qué pasó». Mientras hablaba, las sirenas ya parecían resonar en su cabeza. En la habitación del bebé, Emily seguía llorando sola y ajena a que su vida había cambiado para siempre. Aquella noche, la ira que Richard había alimentado en silencio llegó a su conclusión final e irreversible. Lo que quedó no fue alivio ni liberación, sino una casa llena de pérdida y un crimen que jamás podría deshacerse. El operador del 911 se mantuvo calmado mientras Richard Alan Turner hablaba con palabras irregulares y apresuradas. Se repetía tropezando con los detalles, insistiendo en que no entendía qué había ocurrido. «Está en el suelo», dijo. No responde. Evitó decir su nombre al principio, como si nombrar a Margaret Elaine Turner hiciera la realidad permanente. El operador le pidió que comprobara si respiraba y que iniciara maniobras de reanimación si era posible. Richard dudó. Se arrodilló junto a Margaret, tocándole el hombro con incertidumbre más que con urgencia. Sus movimientos eran torpes, tardíos. Cuando por fin siguió las instrucciones, era evidente que solo cumplía con el procedimiento, no actuaba con la desesperación de alguien que intenta salvar una vida. Desde la habitación, el llanto de Emily continuaba agudo, persistente, imposible de ignorar. El operador lo escuchó débilmente a través del teléfono y preguntó si había un niño en la casa.
Sí, respondió Richard con la voz tensa. Es un bebé. No se movió hacia la habitación. Permaneció donde estaba con la atención fija en la escena frente a él y en las consecuencias que se cerraban a su alrededor. Cuando llegaron los primeros equipos de emergencia, la casa estaba inquietantemente silenciosa, salvo por el llanto del bebé. Richard los recibió en la puerta visiblemente alterado, el rostro pálido. Les dijo que había habido una discusión y que las cosas se habían salido de control. Hablaba rápido, ofreciendo explicaciones antes de que alguien preguntara. Los paramédicos pasaron junto a él y entraron en la sala donde yacía Margaret. Una sola mirada les dijo lo que Richard ya sabía, pero no podía admitir en voz alta. Las lesiones eran graves. Había señales de lucha. Margaret no mostraba signos de vida. La declararon muerta en el lugar. La palabra muerta cayó con peso en la habitación, arrancando cualquier ilusión a la que Richard aún se aferrara. Se dejó caer en una silla con las manos sujetándose la cabeza, balanceándose levemente. Un oficial le pidió con suavidad pero con firmeza que permaneciera sentado mientras se aseguraba la zona. Los policías comenzaron a documentar la escena. Los muebles estaban fuera de lugar. Había objetos volcados. En el cuerpo de Margaret se veían marcas que despertaron preocupaciones inmediatas. Lo que Richard había descrito como una discusión era claramente algo mucho más violento. Un agente siguió el sonido del llanto por el pasillo y encontró a Emily sola en su cuna con el rostro rojo y empapado de lágrimas. La levantó con cuidado, murmurándole palabras tranquilizadoras que ella no podía comprender. El contraste entre la inocencia de la niña y la violencia ocurrida a solo unos metros era impactante, perturbador. Afuera los vecinos empezaron a reunirse, atraídos por las luces intermitentes y la intensidad silenciosa de la respuesta. Entre ellos estaba Karen Mitchell, la vecina de al lado. Les dijo a los oficiales que había escuchado voces elevadas más temprano esa noche, seguidas de un grito que la hizo salir a escuchar. Dudó, explicó, sin saber si debía llamar para pedir ayuda. Para cuando llegaron las sirenas ya era demasiado tarde. Dentro de la casa, la versión de Richard cambiaba sutilmente con cada relato. Dijo que Margaret había estado emocional, luego dijo que había gritado, después dijo que ella lo había empujado. Los oficiales anotaron las inconsistencias, la forma en que su explicación parecía diseñada para suavizar su responsabilidad más que para aclarar los hechos. Un detective le preguntó a Richard cuándo había comenzado la discusión. Richard miró hacia la habitación del bebé y luego al suelo. No lo sé, dijo. Simplemente escaló. La vaguedad llamó la atención, al igual que su enfoque en sí mismo, en su estrés, su confusión, su shock, en lugar de en Margaret. Mientras los investigadores continuaban procesando la escena, la casa se transformó de un hogar familiar en un lugar de pruebas. Se tomaron fotografías, se registraron medidas. Lo que había sido dolor privado ahora quedaba sometido a escrutinio y documentación. El cuerpo de Margaret fue cubierto con una sábana mientras se notificaba al médico forense. Esa imagen pareció finalmente atravesar el entumecimiento de Richard. Miró la forma cubierta y susurró su nombre por primera vez esa noche. No hubo lágrimas, solo un sonido vacío que sugería comprensión sin remordimiento. La llamada al 911, la escena del crimen, las observaciones silenciosas, todo contaba una historia que Richard ya no podía controlar. Lo que había esperado explicar o justificar en el pánico quedó fijado en informes oficiales y declaraciones grabadas. Cuando una trabajadora de servicios sociales sacó a Emily de la casa, la finalidad de la noche se volvió innegable. La discusión había terminado. La ira se había consumido. Lo que quedaba era una mujer muerta, un niño llorando y una escena del crimen que hablaba más fuerte que cualquier palabra que Richard hubiera ofrecido. La casa, que alguna vez fue un lugar de resistencia y esperanza forzada, quedaba ahora como testigo silencioso de una violencia que no podía deshacerse y del comienzo de una verdad que pronto saldría por completo a la luz. A la mañana siguiente, la casa de los Turner ya no se sentía como un hogar. Cinta amarilla enmarcaba la entrada y la tranquila calle suburbana cargaba el peso de algo irrevocable. En el interior, los detectives se movían de manera metódica, cuidando de no perturbar lo que la noche ya había revelado.
El detective Marcus Hill llegó poco después del amanecer. Había revisado el informe inicial durante el trayecto disturbio doméstico. Mujer fallecida, esposo presente, bebé retirado por servicios sociales. Casos como este nunca eran simples por más comunes que parecieran en el papel. Hill había aprendido a confiar en lo que las escenas decían antes, incluso de escuchar a los sospechosos. Caminó lentamente por la sala, observando el desorden, una silla volcada, una lámpara caída de lado. El patrón era familiar, pero lo que llamó su atención fueron los detalles que contradecían la versión de Richard Alan Turner. La distancia entre los objetos, la posición del cuerpo de Margaret Elaine Turner, las marcas en las paredes donde unas manos se habían apoyado o habían resbalado. Esto no fue un solo instante, dijo Hill en voz baja a la detective Laura Bennett, que estaba a su lado. Esto duró más de lo que él admite. Richard fue llevado a una entrevista formal más tarde ese mismo día. Al principio parecía sereno con las manos entrelazadas, los ojos cansados pero atentos. Repitió lo que había dicho a los agentes la noche anterior. Había habido una discusión. Las emociones se intensificaron, las cosas escalaron. Insistió en que nunca tuvo la intención de hacerle daño. Hill lo dejó hablar. A medida que avanzaba la entrevista comenzaron a surgir inconsistencias. Richard cambiaba los tiempos, tenía dificultades para recordar momentos concretos y describía las acciones de Margaret como provocadoras sin ofrecer ejemplos claros. Cuando Hill le preguntó por la condición física de Margaret tras el parto, Richard se encogió de hombros. Estaba emocional, dijo. Siempre alterada por algo. Hill tomó nota de la evasión. Emocional no era una explicación, era una excusa. Los investigadores dirigieron entonces su atención a la historia reciente de Margaret. Los registros médicos confirmaban un embarazo difícil y un parto traumático. Las notas de seguimiento documentaban dolor persistente, limitaciones físicas y signos de depresión posparto. Nada de eso coincidía con la imagen que Richard intentaba presentar de ella como inestable o agresiva. Los mensajes de texto recuperados del teléfono de Margaret ofrecieron un retrato aún más claro. Las conversaciones con amigas revelaban agotamiento, miedo y un aislamiento creciente. En un mensaje enviado apenas semanas antes de su muerte, escribió: «Siento que camino sobre cáscaras de huevo. Ya no sé quién es». Hill leyó esa línea 2 veces. Luego se entrevistó a los vecinos. El testimonio de Karen Mitchell destacó de inmediato. Describió haber escuchado voces elevadas esa noche, seguidas de un grito que sonaba aterrorizado, no furioso. Recordó haber considerado llamar a la policía y luego convencerse de que se trataba de un asunto privado. Su voz temblaba al hablar, el arrepentimiento era evidente. Ojalá hubiera llamado, dijo. No sabía que iba a terminar así. Las pruebas físicas seguían contradiciendo las afirmaciones de Richard. Los patrones de moretones sugerían lesiones defensivas. Las marcas en los brazos de Margaret indicaban sujeción, no agresión mutua. Los hallazgos preliminares del médico forense confirmaron que la violencia no había sido accidental ni momentánea. A medida que avanzaba la investigación, el comportamiento de Richard cambió. Su calma inicial dio paso a la irritación. Se quejaba de que lo estaban malinterpretando, de que iba a perder a su hija, de lo rápido que todos parecían juzgarlo. De lo que no hablaba, de lo que evitaba por completo, era de Margaret. Hill notó esa ausencia. Cuando se le preguntó qué había dicho Margaret durante su última discusión, Richard hizo una pausa. «Me estaba acusando», dijo finalmente. «Decía que no me importaba, que no estaba ahí para ella». Su tono transmitía molestia más que dolor. «¿Y lo estabas?», preguntó Hill. Richard apartó la mirada. «Hice lo que pude». Se emitieron órdenes de registro para los dispositivos digitales. Las búsquedas en Internet revelaron navegación nocturna relacionada con resentimiento e insatisfacción, contenidos que reforzaban ideas distorsionadas de derecho y culpa. No había una búsqueda única incriminatoria, pero en conjunto formaban un patrón de fijación y justificación. Mientras tanto, Emily permanecía bajo custodia protectora. Los trabajadores sociales documentaron las condiciones del hogar, el clima emocional y los riesgos existentes.
La presencia del bebé pesaba mucho sobre los investigadores. Esto no era solo un homicidio, era la destrucción de una familia en su momento de mayor vulnerabilidad. Con el paso de los días, la versión de Richard se endureció. Dejó de aportar detalles y comenzó a desviar por completo la responsabilidad. Su abogado le aconsejó guardar silencio. Para entonces, apenas importaba. Las pruebas hablaban por sí solas. El detective Hill estuvo una última vez en la sala de interrogatorios mirando a Richard al otro lado de la mesa. La ira no aparece de la nada, dijo con calma. Se va construyendo y cuando se ignora la gente sale herida. Richard no dijo nada. La investigación avanzó con una certeza silenciosa. Se prepararon los cargos. Se finalizaron los informes. La vida de Margaret, sus decisiones, sus sacrificios. Sus últimos momentos quedó registrada en blanco y negro, reducida a hechos y líneas temporales que nunca podrían capturar toda su humanidad. Pero la verdad era innegable. Esto no fue un accidente trágico nacido de la confusión. Fue el resultado de un resentimiento sostenido de una ira sin control y de la negativa a ver a otro ser humano como algo distinto a un obstáculo. Mientras los fiscales comenzaban a armar el caso, el detective Hill reflexionó sobre el patrón que había visto demasiadas veces antes. Las señales estaban allí mucho antes de la violencia. El silencio, el sentimiento de derecho, la creencia de que la pérdida justificaba la crueldad. Para Margaret Elaine Turner, la investigación llegó demasiado tarde para salvarla, pero garantizaría que lo ocurrido dentro de aquella casa silenciosa no fuera minimizado, excusado ni olvidado. La ira que había acabado con su vida quedaba ahora expuesta, y pronto enfrentaría juicio en un tribunal, donde las excusas pesarían mucho menos que la verdad. La autopsia de Margaret Elaine Turner se realizó 2 días después de su muerte en una sala silenciosa y estéril, muy lejos del hogar donde su vida había terminado. Para entonces, el impacto del escenario del crimen había dado paso a algo más frío y preciso. Allí era donde terminaba la especulación y comenzaban los hechos. El doctor Alan Cooper, médico forense del condado, abordó el examen con la seriedad que el caso exigía. Había revisado el historial médico de Margaret antes del procedimiento, el embarazo de alto riesgo, la cesárea traumática, las complicaciones documentadas que siguieron. Esos detalles importaban. Daban contexto, pero no explicaban lo que la autopsia estaba a punto de confirmar. El cuerpo de Margaret mostraba señales claras de una lucha violenta. Había hematomas en brazos y muñecas compatibles con lesiones defensivas. Existían marcas que indicaban sujeción, no contacto accidental. El doctor Cooper las registró con cuidado, midiendo, fotografiando y documentando cada una con precisión metódica. La causa de la muerte se determinó como traumatismo contundente, combinado con asfixia. Las lesiones no eran compatibles con una caída ni con un único contacto aislado. Reflejaban fuerza sostenida aplicada durante un enfrentamiento que se había salido de control. Los hallazgos del Dr. Cooper contradecían directamente la afirmación de Richard Alan Turner de que la situación había escalado de manera repentina e involuntaria. En el examen interno surgieron más pruebas del desgaste que el cuerpo de Margaret había soportado. La cirugía reciente la había dejado vulnerable. El trauma infligido durante la agresión explotó esas vulnerabilidades, desbordando un cuerpo que ya estaba en proceso de recuperación. El Dr. Cooper señaló que las lesiones habrían sido sobrevivibles en otras circunstancias, pero que en este caso la combinación resultó fatal. La hora de la muerte se estimó muy cercana a la llamada al 911. No había indicios de un retraso prolongado en la solicitud de ayuda, pero el daño ya estaba hecho. Las lesiones eran lo suficientemente graves como para que una intervención no hubiera cambiado el desenlace. Un detalle destacó para el Dr. Cooper como particularmente significativo la ausencia de lesiones en Richard que respaldaran una afirmación de violencia mutua. Margaret había luchado para protegerse. Richard, no. El informe de la autopsia dibujó un cuadro claro. No fue un accidente. No fue el resultado de un solo error. Fue la culminación de una fuerza aplicada de manera repetida e intencional,
en un momento en que Margaret era físicamente incapaz de defenderse de forma efectiva. Cuando el detective Marcus Hill revisó el informe, sintió asentarse una pesadez conocida. Los hallazgos de una autopsia a menudo confirmaban lo que los investigadores ya sospechaban, pero verlo documentado en lenguaje clínico tenía un peso propio. El informe eliminó cualquier ambigüedad restante. Margaret había muerto porque alguien cercano a ella había elegido la violencia. El documento también incluía una nota breve sobre el estado general de Margaret. El Dr. Cooper reconoció la tensión a la que su cuerpo había estado sometido, la manera en que el embarazo y la cirugía la habían dejado comprometida. Ese contexto importaba no para excusar lo ocurrido, sino para subrayar el desequilibrio de poder durante la agresión. Para la fiscalía, la autopsia se convirtió en una piedra angular. Establecía intención, fuerza y causalidad. Para la familia de Margaret era algo completamente distinto, un recuento final y doloroso de cómo murió y por qué. La defensa de Richard intentaría más adelante presentar los hallazgos como prueba de una pérdida trágica de control, pero la autopsia dejaba poco margen para la interpretación. Hubo control. La fuerza fue sostenida y las consecuencias fueron permanentes. Cuando el Dr. Cooper firmó el informe final, Margaret Elaine Turner pasó a ser algo más que un nombre en una investigación. Se convirtió en un registro de verdad, uno que acompañaría el caso hasta el tribunal, hablando por ella cuando ya no podía hacerlo. La ciencia era clara, la violencia era innegable, y la autopsia garantizó que la muerte de Margaret no fuera reducida a un momento de ira, sino reconocida por lo que realmente fue un acto fatal, que puso fin a una vida ya llevada hasta sus límites. La sala del tribunal estaba llena el primer día del juicio. Cada banco ocupado por personas atraídas por una historia que resultaba a la vez impactante y dolorosamente familiar. Los reporteros llenaban las filas del fondo. La familia de Margaret Elaine Turner estaba sentada junta en silencio, los rostros tensos por el dolor. Al otro lado del pasillo, Richard Alan Turner se sentaba junto a su abogado James Holloway, con la postura rígida y la expresión cuidadosamente controlada. Cuando el juez llamó al orden, la sala quedó en silencio de una manera deliberada, cargada de expectativa. Esto ya no era una tragedia privada, era un ajuste de cuentas público. La fiscalía, encabezada por Linda Parker, no perdió tiempo en establecer el núcleo del caso. En su alegato inicial habló con calma y deliberación, describiendo un patrón y no un momento aislado. Este caso no trata de una sola discusión, dijo al jurado. Trata de meses de resentimiento, de sentido de derecho y de una ira creciente que terminó en violencia. Habló del embarazo tardío de Margaret, de su parto difícil y de la vulnerabilidad física que siguió. Describió cómo esos cambios se convirtieron en el foco de la hostilidad creciente de Richard, cómo la decepción se endureció hasta transformarse en culpa. La voz de Parker se mantuvo firme, pero los detalles tenían un peso emocional evidente. La defensa presentó una narrativa distinta. Holloway describió a Richard como un esposo y padre primerizo abrumado, llevado más allá de sus límites. Habló de estrés, agotamiento y un momento de pérdida de control. Fue un accidente trágico, dijo, no, un acto de violencia calculado. El jurado escuchó con atención mientras se llamaba a los testigos. El detective Marcus Hill fue el primero en declarar, guiando al jurado a través de la escena del crimen y la investigación. Habló de las inconsistencias en las declaraciones de Richard y de las pruebas físicas que contradecían las afirmaciones de agresión mutua. Cuando se le preguntó si la escena sugería un accidente, Hill respondió de forma simple: no. Luego vino el testimonio médico. El doctor Alan Cooper explicó los hallazgos de la autopsia en términos clínicos claros. Detalló las lesiones, las señales de sujeción y la causa de la muerte. Explicó por qué el trauma no podía atribuirse a un único acto accidental. La sala permaneció en silencio mientras hablaba el peso de la ciencia atravesando la emoción. A continuación se presentaron los registros médicos de Margaret. La doctora Susan Reynolds
Testificó sobre el embarazo y el parto describiendo cuán frágil había sido la condición de Margaret. Aún se estaba recuperando, dijo Reynolds. Su cuerpo estaba sometido a una tensión considerable. La implicación era inevitable. Después llegó el testimonio más difícil de todos. Karen Mitchell, la vecina, subió al estrado con una reticencia visible. Su voz tembló al describir las voces elevadas que había escuchado aquella noche, el grito que la hizo salir al exterior. No sonaba a enojo, dijo. Sonaba a miedo. Las lágrimas corrieron por su rostro cuando admitió que había dudado en pedir ayuda. Los mensajes de texto de Margaret fueron leídos en voz alta. Frases que describían agotamiento, miedo y aislamiento emocional llenaron la sala del tribunal. Richard miró fijamente la mesa mientras se pronunciaban esas palabras con la mandíbula tensa. Cuando llegó el turno de la defensa para presentar su caso, Holloway se centró en el estado emocional de Richard. Argumentó que el estrés y el alcohol habían afectado su juicio, que la discusión se había descontrolado. Llamó a un psicólogo para que testificara sobre las respuestas de ira bajo presión, pero la fiscalía contraatacó con firmeza. El estrés no explica las marcas de sujeción, dijo Parker durante el contrainterrogatorio. No explica las lesiones defensivas. Sus preguntas fueron precisas e implacables, desmontando el intento de la defensa de presentar la violencia como algo espontáneo. Richard decidió testificar. Cuando subió al estrado, la sala pareció contener la respiración. Habló en voz baja, describiéndose como confundido, abrumado, arrepentido. Dijo que nunca tuvo la intención de matar a Margaret, que la amaba, que todo ocurrió demasiado rápido. Bajo el contrainterrogatorio, el tono de Parker cambió. Usted dijo que se sentía atrapado, afirmó. ¿Por qué? Richard dudó. Por la situación. ¿Y la situación era el cuerpo de su esposa después del parto?, preguntó Parker. Richard se mostró incómodo. Las cosas eran diferentes. Lo suficientemente diferentes como para justificar la violencia, Parker insistió. No respondió él rápidamente, pero perdí el control. Parker hizo una pausa, y luego formuló la pregunta que pareció definir el juicio. Señor Turner, dijo cuando su esposa le suplicó que se detuviera, y le recordó que su hija necesitaba a su madre. ¿Usted se detuvo? Richard no respondió. El silencio se alargó. El jurado observaba atentamente. Finalmente negó levemente con la cabeza. No. Los alegatos finales enfocaron el caso con claridad. Parker recordó al jurado que la ira no es una excusa para el asesinato, que la decepción no otorga propiedad sobre el cuerpo de otra persona. Habló de Margaret no como un símbolo, sino como una mujer que soportó años de silencio y sacrificio. Holloway instó al jurado a considerar la intención, a ver el acto como un error trágico, y no como un crimen merecedor del castigo más severo. El jurado deliberó durante horas. Cuando regresaron, el veredicto fue unánime. Culpable. La palabra resonó en la sala. Final e irreversible. La familia de Margaret lloró en silencio. Richard cerró los ojos con las consecuencias, asentándose plenamente por primera vez. Mientras el juez se preparaba para dictar sentencia, la sala permaneció en silencio. El juicio había dejado al descubierto no solo los hechos de un crimen, sino el costo devastador de una ira y un sentido de derecho sin control. Para Margaret, Elaine Turner, la justicia había llegado demasiado tarde para salvarla, pero no demasiado tarde para decir la verdad sobre cómo y por qué murió. La sala quedó en silencio cuando el juez William Morrison se dispuso a hablar. El veredicto ya se había emitido, pero este momento tenía un peso distinto. La culpabilidad establecía la verdad. La sentencia determinaría la consecuencia. Richard Alan Turner se puso de pie como se le indicó, con las manos entrelazadas frente a él. La confianza que antes tenía había desaparecido. En su lugar había una rigidez inmóvil, la postura de un hombre que comprendía que lo que viniera después no podría discutirse ni negociarse. El juez Morrison repasó los hechos con deliberación, con una voz medida y firme. Habló de las pruebas presentadas, de la violencia sostenida y del claro desequilibrio de poder.
Hizo referencia a los hallazgos de la autopsia, al testimonio de los profesionales médicos y al patrón inconfundible de ira en aumento. Este tribunal determina, dijo el juez, que las acciones del acusado no fueron el resultado de un lapsus momentáneo, ni de una pérdida de control inevitable. Fueron el resultado de un resentimiento sostenido y de una fuerza ejercida de manera deliberada. La familia de Margaret Elaine Turner permanecía inmóvil agarrándose las manos. Para ellos no se trataba de lenguaje legal. Era el reconocimiento final de que la vida de Margaret tenía valor y de que su pérdida importaba. Antes de que se anunciara la sentencia, el tribunal permitió las declaraciones de impacto de la víctima. La hermana de Margaret fue la primera en acercarse. Su voz temblaba, pero no flaqueó. Habló de Margaret como hija hermana y como una mujer que dio todo lo que tenía por su familia. Habló de la niña que crecería sin madre de cumpleaños y momentos importantes que ahora quedarían marcados por la ausencia. Ella no merecía esto, dijo simplemente. Merecía vivir. Se le ofreció a Richard la oportunidad de hablar. Se aclaró la garganta y miró hacia el juez, evitando a la familia de Margaret. Sus palabras salieron lentas, ensayadas y cuidadosas. Nunca quise que esto pasara, dijo. Amaba a mi esposa. Ojalá pudiera deshacerlo. La declaración cayó sin fuerza. No hubo explicación de sus actos ni reconocimiento del miedo que Margaret había sentido, ni mención de la súplica que ella hizo en sus últimos momentos. Había arrepentimiento, pero la responsabilidad seguía ausente. El juez Morrison escuchó sin interrumpir y luego se dirigió directamente a Richard. La intención no se mide únicamente por lo que usted dice después de los hechos, afirmó. Se mide por lo que hizo cuando tuvo la oportunidad de detenerse. A continuación se dictó la sentencia. Richard Alan Turner fue condenado a una larga pena de prisión, una que lo apartaría de la sociedad durante décadas. El juez subrayó que la sentencia reflejaba tanto la gravedad del delito como la necesidad de rendición de cuentas. Este tribunal reconoce el impacto devastador de la violencia doméstica, dijo Morrison, especialmente cuando ocurre en momentos de vulnerabilidad y confianza. Mientras la sentencia era leída en voz alta, los hombros de Richard se hundieron ligeramente. No hubo estallido ni reacción visible, solo la comprensión silenciosa de que la vida que una vez controló, ahora quedaba definida por el encierro. La familia de Margaret lloró abiertamente. Para ellos la sentencia no era un cierre. Fue un reconocimiento. Fue la ley afirmando con claridad y sin vacilaciones que lo que le ocurrió a Margaret estuvo mal y que no sería minimizado. Mientras los alguaciles se disponían a llevar a Richard bajo custodia, él lanzó una breve mirada hacia la galería. Sus ojos no se encontraron con los de la familia de Margaret. En cambio, descendieron y quedaron fijos en el suelo. La sala del tribunal se fue vaciando lentamente, dejando atrás el eco de un veredicto que jamás podría devolver lo que se había perdido. La justicia, en su forma humana y limitada, había sido aplicada, pero la ausencia de Margaret Elaine Turner permanecía sentida con mayor intensidad por la niña que nunca conocería su voz, y por una familia obligada a seguir adelante sin ella. Después de que la sala quedó vacía y la sentencia se ejecutó, las consecuencias de la muerte de Margaret Elaine Turner continuaron desarrollándose en silencio, lejos de cámaras y de argumentos legales. La justicia se había impartido en un sentido formal, pero el daño dejado atrás no podía medirse en años ni en estatutos. Vivía en la ausencia. Emily Turner era demasiado pequeña para comprender lo que había sucedido. No recordaría la noche en que su madre murió, las luces intermitentes, ni los brazos desconocidos que la sacaron de la casa, pero crecería igualmente marcada por ese momento. Su infancia estaría definida por preguntas sin respuesta, por fotografías y relatos que sustituirían recuerdos que deberían haber sido suyos. La familia de Margaret asumió roles que nunca esperó ocupar. Lloraron no solo la pérdida de una hermana y una hija, sino el futuro que ella nunca tendría, los años de maternidad por los que había soportado tanto. Las fiestas se convirtieron en recordatorios de lo que faltaba. Las conversaciones se cortaban de golpe cuando el nombre de Margaret surgía seguidas de largos silencios que decían más que las palabras.
La casa donde ocurrió el crimen fue vendida con el tiempo. Los nuevos propietarios pintaron las paredes, cambiaron los muebles, intentaron borrar el pasado. Pero para quienes conocían la historia, esa dirección siguió siendo un punto de incomodidad silenciosa, un recordatorio de cómo la violencia puede crecer sin ser vista dentro de espacios aparentemente normales. En la comunidad, el caso dejó una huella duradera. Los vecinos se preguntaron qué podrían haber pasado por alto, qué señales no habían visto. Karen Mitchell cargó con el peso de su vacilación, reviviendo el grito que escuchó y la decisión de no intervenir. La culpa nunca desapareció del todo. El caso también abrió conversaciones más amplias sobre la vulnerabilidad posparto, sobre las mujeres que envejecen, y las expectativas impuestas sobre sus cuerpos, sobre cómo el sentido de derecho y el resentimiento pueden volverse letales cuando no se cuestionan. La historia de Margaret resonó porque no era rara. Reflejaba patrones que muchos reconocían, pero rara vez enfrentaban. El encarcelamiento de Richard Alan Turner cerró un capítulo, pero abrió otro definido por el aislamiento y el arrepentimiento. En prisión fue despojado de control y obligado a enfrentar la permanencia de sus actos. Si llegó a aceptar plenamente su responsabilidad, es algo que solo él sabrá. Lo que importaba era que su ira había acabado con una vida, y que ninguna reflexión podría deshacer esa verdad. El legado de Margaret no vivió en expedientes judiciales, ni en titulares. Vivió en la fortaleza silenciosa que mostró durante décadas, en los sacrificios que hizo sin reconocimiento, y en la hija que trajo al mundo a un costo personal enorme. Su historia se convirtió en una advertencia no solo sobre la violencia, sino sobre lo que ocurre cuando la empatía es reemplazada por el sentido de derecho. Las ondas de choque de aquella noche se extendieron mucho más allá del hogar de los Turner. Alcanzaron a una familia, a un vecindario y a una sociedad obligada a enfrentarse a lo fácil, que es ignorar el sufrimiento hasta que se vuelve mortal. Margaret Elaine Turner fue más que una víctima en un expediente. Fue una mujer que resistió, que esperó y que merecía vivir. Y en el silencio que siguió a la sentencia, su ausencia continuó hablando mucho después de que se cerraran las puertas del tribunal. El true crime a menudo se reduce a titulares, cronologías y veredictos, pero la historia de Margaret Elaine Turner se resiste a esa simplificación. Lo que le ocurrió no fue el resultado de una sola mala decisión, ni de un desliz momentáneo del juicio. Fue el desenlace final de años de silencio, de expectativas incumplidas, y de una erosión lenta de la empatía dentro de un matrimonio que hacia afuera parecía ordinario. La vida de Margaret refleja una realidad que muchas personas reconocen, pero rara vez nombran. Ella resistió en silencio. Se adaptó. Dio más de lo que se le pidió, creyendo que el sacrificio era una forma de amor. Su decisión de llevar adelante un embarazo a los 49 años no fue imprudente ni ingenua. Fue un acto moldeado por la esperanza, la presión y el deseo de aferrarse a una familia en la que creía. El costo de esa decisión fue asumido casi por completo por su cuerpo y su espíritu. Las acciones de Richard Alan Turner revelan una verdad distinta, una que el true crime expone una y otra vez. La violencia no siempre llega gritando. A menudo crece en silencio. Toma forma a través del sentido de derecho, el resentimiento y la creencia de que otra persona existe para cumplir demandas no expresadas. Cuando esa creencia no se cuestiona, la ira se convierte en justificación y la justificación en daño. Este caso plantea preguntas incómodas. ¿Con qué frecuencia se minimizan los sacrificios de las mujeres cuando ya no sirven a las expectativas de otros? ¿Con qué frecuencia el distanciamiento emocional se considera normal hasta que se endurece en crueldad? La historia de Margaret muestra lo fácil que es normalizar el sufrimiento cuando ocurre a puertas cerradas. La presencia de un hijo no siempre protege a una familia. En este caso expuso la fragilidad que había debajo. Emily Turner crecerá con una historia que no eligió, moldeada por una pérdida que no recuerda, pero que siempre sentirá. Su vida es un recordatorio de que las consecuencias de la violencia doméstica se extienden mucho más allá del momento en que ocurre.
El true crime importa no porque satisfaga la curiosidad, sino porque exige atención a patrones que preferimos ignorar. La muerte de Margaret Elaine Turner pudo haberse evitado. Las señales estaban allí en el silencio, en el aislamiento, en el sentido de derecho que reemplazó a la compasión. Su historia nos insta a mirar más de cerca, a escuchar con mayor atención y a intervenir antes de que la ira se vuelva irreversible. Al final, este caso no trata de cómo murió una mujer, sino de cómo vivió y de cómo su resistencia fue confundida con permiso para hacerle daño. Recordar a Margaret significa reconocer la verdad completa de su vida, no solo la violencia que la terminó. Y al contar su historia, el true crime cumple su propósito más alto: no sensacionalizar la pérdida, sino dar voz a quienes fueron silenciados, y recordarnos que detrás de cada caso hay una vida humana que merece ser protegida.